rayar. Descubre las trampas de la felicidad y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y como siempre y con mucho cariño les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, que fíjense que siempre digo es una guía para nuestra superación personal, pero estaba yo pensando que además es un programa que busca que cada día tengamos más herramientas para enfrentar los retos que la vida nos proponga, para vivir con mayor bienestar y sobre todo para compartirlos con las gentes que están a nuestro alrededor y que también lo necesitan. Les voy a dar nuestras redes sociales. @hoy cambia tu vida Twitter, hoy cambia tu vida Facebook, hoy cambia tu vida @hotmail.com y mi página personal www.marisagomez.net. Bueno, pues fíjense que definitivamente yo creo que la felicidad nos puede presentar muchas trampas. Y el día de hoy tengo de invitado a Eduardo Macé, que es máster y especialista en bienestar integral. También ha sido mi maestro, yo me he tomado cursos, diplomados con él, lo cual es sensacional. Es escritor, conferencista, tallerista. Acaba de estar en Estados Unidos en un congreso súper importante que se llama el Neuroleadership Summit, Eduardo Macé. ¡Qué barbaridad! ¿Qué de cosas han pasado desde la última vez que nos vimos? Bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Encantado de estar acá. Ya me tocaba. Ya te tocaba. Y déjenme les digo que Las trampas de la felicidad es también un libro padrísimo que escribió Eduardo Macé, que por cierto nos lo está regalando y lo voy a dar en redes sociales. Y a ver, Eduardo, qué gusto que estés aquí. Cuéntanos de este libro, Las trampas de la felicidad, cómo surge, qué onda Es un con libro esto. muy especial. Es mi último bebé. Ajá. Pero ese libro surge de un programa donde enseñamos esto de la ciencia del bienestar en una certificación que se llama Las 9 Transformaciones. Por eso el subtítulo del libro es Las 9 Transformaciones para la Ciencia del Bienestar. La editorial me pide, después de haber participado en el programa, me piden desarrollar un libro sobre la certificación que de una manera muy aterrizada, muy amigable, le explicar a la gente esto de la ciencia y la aplicación en el día a día, porque a través de esta herramienta tú puedes elevar tus estándares de vida, tu energía, tu rendimiento en el trabajo, tus relaciones de pareja, tus hábitos, tus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces dije, ok, acepto el reto, acepto el challenge, ¿no? Y fue toda una experiencia. Ahí tienes 296 páginas de mucho contenido y yo lo que usé fue una experiencia propia y me tomé y presté la experiencia de algunos de mis alumnos para ilustrar cómo ellos llegan a este camino del bienestar integral, cómo empiezan a aplicarlo y empiezan a sentir esa transformación. Que repito, esto es a través de su aplicación, ¿no? Porque nada pasa porque lo deseo, ¿no? Claro. Bueno, aunque todo empieza con un deseo, al fin y al cabo, ¿no? Ahí es donde van las trampas de la Ahí va la felicidad. primera trampa, ahí va la No, de primera ahí trampa. empieza, porque mira, el tema de las trampas de la felicidad, ¿cuál es, no? Eh, Justo ahora que estuve en el summit que mencionaste en New York, se habló inclusive de esto, de los efectos que está teniendo el por qué la gente quiere lo que quiere. Y muchas veces, curiosamente en mi libro, mi primer libro se llama Yo elijo despertar, ¿no? Eliges despertar o eliges no despertar, al final siempre eliges. Se invierten al año 16 billones de dólares en publicidad, 16 billones de dólares anuales para decirte qué comprar, qué es bueno, qué es malo, qué aceptar, qué hábitos tienes que practicar, en qué creer, qué religión practicar, a quién aceptar, a quién no aceptar, hacerte un coco wash, ¿no? Entonces, y muchas veces tú estás decidiendo, acuérdate que vivimos en un mundo acelerado, competido, sin tiempo, queremos las cosas ya, Ujú.
¿no? Hasta cierto punto desintegrado. Se habló también mucho de los baby boomers, ¿no? Perdón, de los millennials. Ujú. Y los millennials que viven en su mayor referencia es el celular, el aparato móvil, ¿no? El internet. Ya no te preguntan cuando tienen una curiosidad, se van, investigan y hay las respuestas. Sí, es otra metodología. Es otra mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pensando que tomamos muchas veces decisiones cuando esas decisiones están siendo tomadas por nosotros, ¿no? Y como no tenemos tiempo para ponernos a pensar qué es que de verdad queremos o decidir, o platicarlo con otra persona, simplemente buscamos esa felicidad que me la promete un celular nuevo, un par de zapatos, un coche nuevo, un viaje, y me encuentro de pronto me encuentro buscando algo que debería yo aprender a cultivar. Ahí entonces, por ejemplo, este tema del deseo quiere decir que muchas veces externamente nos están despertando deseos que no son ni siquiera situaciones que son las que realmente queremos. Por ahí va más o menos. Es como, vamos a darte el ejemplo de una persona que quiere cambiar de peso. Esa persona quiere cambiar de peso pero no quiere no quiere bajar de peso porque quiere salud, sino porque está harta de ser rechazado, de no ser aceptado por el grupo o la tribu, de no verse sexy, ¿no? Porque las imágenes que ves alrededor te muestran a la gente ¿Cómo debes de esbelta, ser? Sí. fit, claro. Entonces, yo quiero pertenecer, estoy cansado de ser así. Ahí estás en el momento de infeliz. Y si ese es tu punto de partida, caes en el riesgo de que el deseo sea algo sugerido y no sea algo original, Real, claro. Sí, eso que te lo Entonces ya están cuando estás en ese despertando. deseo, de pronto estoy caminando y veo al tipo musculoso en la publicidad y digo, yo quiero ser así, ¿no? O veo a la chava simpática, no, si las mujeres ven ven una buena tía ahí con sus mallas, y dicen, no, yo quiero ser así. Entonces, eso provoca tomar una acción, Ujú. ¿no? Un escape. ¿Cuál es mi escape? Voy a ir al gimnasio. Esa sería la tercera trampa. Voy al gimnasio, ¿no? Me escapo. Entonces ya voy, me inscribí al gimnasio. Y de pronto resulta que ahora para cumplir ese deseo, ¿no? Tengo que llevar la rutina a la práctica, ¿no? Tengo que cambiar de dieta, tengo que agarrar una rutina de deportes y empezar a practicarlo. Pero eso que toma, eso implica que tienes que darte tiempo para ti, tiempo que antes no usabas, ¿no? Entonces Ujú. ahora yo aplico mi 1, 2, 3 horas para ir al gimnasio 3 veces por semana, 4 veces por semana, lo que fuera. ¿Y quién empieza a quejarse primero? El cambio atrae por naturaleza estrés, Ujú. porque aunque sea un cambio positivo, si de pronto yo ya no estoy en casa esas 2 horas, Sí, modificas hábitos y toda tu vida se te mueve. claro, entonces ¿quién te empieza a reclamar? Los primeros que están a reclamar son los más cercanos a ti, tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus amigos, ¿no? Tus colegas. Entonces ahora yo me siento egoísta porque estoy usando tiempo para mí para ser mejor, ¿no? Ujú. Para sentirme bien, pero me siento feliz, pero soy egoísta. Y eso eventualmente, irremediablemente, a menos que lo sepas tratar, te va a llevar a sentir culpa. Y la culpa te genera infelicidad, entonces regresas. Eventualmente vas a dejar la rutina nueva del gimnasio que te hacía sentir bien por la culpa que sentías y regresas a tu punto de partida, pero con tu autoestima mucho más castigada. Y ese loop, ese círculo vicioso se repite y se repite y se repite. Si no, los que nos ven me pueden decir cuántas veces han ido al gimnasio y han dejado la rutina, cuántas veces han intentado bajar de peso, cuántas veces han intentado cambiar y volvemos a caer y Entonces, por volvemos a caer. ejemplo, hay un deseo, ¿no? Bueno, primero estás como infeliz, Sí, te sientes infeliz. sí. Luego hay un deseo. Ujú. A ese deseo le das un escape, Sí, es como una acción. una acción, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo lo voy a llenar? Y Ajá. después, supuestamente, estás feliz porque ya estás en el gimnasio, estás haciendo cosas, Ya estás tal, en la actividad, sí. en la actividad, pero luego todo ese cambio hace que se modifique todo tu sistema Mm, y te puedes empezar a sentir, oye, qué egoísta, en vez de estar con exacto. la familia, en vez de estar más tiempo en el trabajo. Ahora estoy Entonces, dedicándome tiempo a mí. sí, Qué crimen. qué crimen, pero es un poco por lo que la sociedad y los mensajes en general te dicen que tienes que estar como que siempre dedicado a los demás y trabajando más y tal, ¿no? Bueno, entonces en este punto te sientes egoísta y entonces caes en la culpa, Ujú. te sientes culpable y otra vez regresas a un estado de infidelidad, ¿eh? No, de infidelidad en el Esa es una gimnasio. Ay, sí. consecuencia. No, perdón, infelicidad. Sí. Ahora, todo esto, ¿cómo lo amarras a la parte de la ciencia del bienestar integral? Que es Es fundamental porque cuando tú empiezas a conocer estos procesos, ¿no?
Porque esto es mira, lo que hacemos tiene que ver con nuestra manera de interpretar la realidad, el conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, el conocer cómo se producen esas neuronas, esas neuroconexiones, con conocer cómo manejar lo que se llama la neuroplasticidad, ¿no? O sea, la neuroplasticidad, que quiere decir que el cerebro es muy moldeable. Entonces tú puedes ir adquiriendo hábitos y aunque al principio haya resistencia, el mismo cerebro empieza a generar esas carreteras nuevas de información y luego es mucho más fácil. Sí, pero si fuera tan fácil, pero no es tan fácil, porque esto estás hablando son microsegundos, desde que tienes un estímulo exterior hasta que le llega al cerebro y ese cerebro da un significado y cambias. Y esto, por ejemplo, en el Summit de ahora en New York lo vimos porque se habla cómo son entrenados los Marines, ¿no? Los de la fuerza elite, de las fuerzas de seguridad o del ejército americano. Y cómo les van cambiando y rompiendo esos patrones, cómo van haciéndoles, les van cambiando a ellos en su cerebro el significado de miedo. Miedo ya Ujú, significa para ellos oportunidad de acción, ujú. oportunidad de defensa, y en lugar de ser una cosa inesperada. Entonces, vamos a una pausa. Sí, damos una pausa y regresando seguimos hablando de la ciencia del bienestar, Sí. de las trampas de la felicidad y de la neuroplasticidad. Va. Regresamos a Cambia tu vida. No oigas tu voz en la cabeza. Cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. La voluntad es quizás uno de los mitos mejor vendidos en la historia de la humanidad. El desear y luego ejecutar. Tú puedes, sí se puede, pero ¿cuál es el secreto que guarda esa frase? Ese deseo de ser mejor y superarnos hacia dónde y para qué. ¿Qué define lo que buscamos? ¿Qué define lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Somos acaso víctimas de nuestro entorno o somos el resultado de nuestras voluntades? ¿Y qué fuera si esas voluntades ya no nos pertenecen? Si hemos sido manipulados al extremo que dejamos de decidir por nosotros mismos, porque ya no es fácil decidir, o porque quizá perdimos la fuerza que encierra esa palabra mágica que se llama voluntad. Quiero invitarte a pensar en tu realidad panorámica, en la visión micro y macro que definen y encierran tu mundo. Atrévete a cuestionar tu voluntad, da ese paso y decide si es tiempo para hacer que las cosas sucedan o simplemente dejar que las cosas sucedan. Ay, qué bonito video, qué bonita reflexión. Y a ver, Eduardo, estábamos platicando del tema de los Marines, de cómo los ayudan a resignificar una situación Ujú. en donde el temor es más una oportunidad y un reto que sentirse paralizado. Y esto lo hacen a través de la neuroplasticidad, que es una herramienta de la ciencia del bienestar en lo que tú eres súper experto. Coméntale al público de Cambia tu Vida qué es la ciencia del Mira, la bienestar. ciencia del bienestar es la parte de la ciencia que toma tres ramas, ¿no? Psicología, fisiología y la parte del mindfulness, la conexión espiritual, todo en una base científica. Es decir, yo para poder cambiar o para poder entender y pretender que busques un cambio, tengo que entender y saber cómo funcionas, porque si bien es cierto que hay europeos, asiáticos, norteamericanos, chinos, africanos, que tienen diferentes culturas, religiones, tradiciones, creencias, ideologías, lo que nos mantiene, lo que nos hace a todos uniformes es que todos tenemos un sistema nervioso, todos tenemos órganos, todos tenemos un cerebro, y eso es lo que es el estudio de eso es lo que nos unifica a todos. Entonces pues, por eso es que este programa provoca o logra que la gente de una manera uniforme, si así lo quieres llamar, aplicando la ciencia y la ley, eventualmente aplica y cambia, pero todos tienen esa palabra
¿no? Esa palabra técnica que es aplicación, Ujú. que no es tan complicada. Y dentro de todo esto que manejas de la ciencia del bienestar, que yo creo Ujú. que es la única ciencia que realmente nos va a ayudar a sentirnos plenos, felices, en continua actualización Sí, y con la voluntad, como decíamos ahorita, bueno, como decíamos, ¿eh? Como comentaban en el video que tú hiciste, de que las cosas sucedan, dejar que las cosas sucedan. sí, Sí, dejar que las qué cosas bonito sucedan. eso. Hay tiempo de dejar, de hacer que las cosas sucedan y de dejar que las cosas sucedan. Es como en la vida, no, cuando queremos cambiar, tenemos que dejar que ese cambio se suceda, O se sea, dé. fluya, se Pero dé. es con el tiempo, y ese es el problema donde mucha gente cae, quieren que las cosas ocurran ya. Inmediato, como estamos viviendo ahorita todo inmediato, entonces es como sembrar y esperar a que crezca la planta en sus tiempos y cuidándola, regándola y abonando. Hemos sido, no, somos hoy en día una sociedad programada para seguir buscando en lugar de cultivando. Y curiosamente la agricultura es una de las tareas más dejadas hoy en día. ¿Por qué? Porque requiere de tiempo y de paciencia. Y si tú le inviertes a eso, es como todo en la vida, los que van al gimnasio me entienden. Ujú. Para desarrollar una musculatura X o un físico tal, tienes que darle tiempo, tienes que tener una dieta, un proceso y una aplicación y un seguimiento. Y esto es lo que hace que en la vida tú recojas esos frutos, o sea, esa paciencia y ese cultivar. Ahora, Eduardo, ¿cómo, por ejemplo, vinculas el tema de estas trampas de la felicidad que nos estabas Ujú. platicando y este círculo vicioso con 9 transformaciones que son las que están detalladas acá en tu libro Sí, y también es tu programa tan exitoso de de tu las nueve programa de las transformaciones. 9 transformaciones Elite? A ver, cuéntanos cómo vinculas Ajá. esas transformaciones a Porque las mira, trampas de la felicidad. el programa te va indicando, ¿no? Pasos a seguir, te va dando conocimiento, te va dando herramientas. Y en la medida que tú identificas eso, puedes lograr, mira, estas trampas tienen 6 conexiones de estancamiento. Ajá. Cada entre infelicidad y deseo hay una conexión de estancamiento. Entre deseo y escape hay otra conexión. Y así sucesivamente, son 6. Entonces, ¿qué pasa? Tendemos a caer en esas conexiones de estancamiento. Nos estancamos. En el caso del ejemplo que dimos del gimnasio, yo me siento bien, pero al mismo tiempo me siento egoísta. Y si yo no sé reconocer eso y aplicar un corte, me voy a quedar ahí. Y voy a volver a seguir. Si siento culpa y de la culpa no puedo salir, voy a regresar a ser infeliz. Entonces, todo esto parte de un autoconocimiento de todas esas herramientas que te da la ciencia del bienestar. Exacto, autoconocimiento y aplicación. Ahora, hablas de 9 transformaciones y Ujú. hablas de la primera que es la realidad panorámica. ¿Qué es esto? Que es justo lo que hablamos al principio, no es entender todos esos factores que influencian el cómo estamos, el cómo nos sentimos, qué es lo que creemos, qué es lo que decidimos. O sea, parte integral del programa es entender que la gente no sienta que es solamente su culpa. A nuestro programa llegan personas con problemas o rollos del pasado, que los han venido fragelando, ¿no? Encadenando, y el programa es una liberación, porque este programa no se enfoca en lo que te ocurrió, sino te ayuda, te da herramientas para que tú tengas una realidad, dónde estás parado y hacia adelante. ¿Qué es lo Entonces, que lo hacemos? primero es que te ayuda a ver como la foto completa, ¿no? Exacto. Por decirlo así, la película completa. Luego Sí, también, otra transformación de la que hablas en este programa, que luego les voy a dar los datos del programa de Eduardo, que están vinculados con las trampas de la felicidad, sí. es el despertar. Despertar es porque es ahí donde te das cuenta tu realidad y te das cuenta de lo que estás hecho y dónde estás, ¿no? Entonces, el despertar es una manera simbólica de decir, decides hacer algo, Ujú. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando empiezas cuando se te van presentando la explicación de lo que te pasa, el por qué y cómo funciona, es natural que tú decidas hacer algo al respecto, pero ya no del punto de partida de no aguanto más, sino ahora voy por lo que sigue, voy a buscar bienestar. Entonces, por ejemplo, despertar quiere decir como abrir los ojos y reconocer la situación que igual y no la cambias porque ni siquiera sabes que está mal o ni siquiera la reconoces. O es tu nueva realidad. O sea, mucha gente se queda atorado en ese círculo vicioso y esa se vuelve tu nueva realidad, ¿no? Entonces ya una situación enferma es tu nuevo normal. Claro, y no te das cuenta de que está enferma y de que la puedes cambiar. Y- Entonces, despertar es eso, es despertar a una Exacto. nueva posibilidad. Sí. Luego hablas también de una definición Ah, eso es maravilloso. propia Def- de qué. de la persona. Mira, mucha gente, la gran mayoría de la gente piensa que sus problemas son solo sus problemas. Entonces mi divorcio es mi divorcio, mi problema con mis hijos es mi problema,
mi vergüenza, ¿no? Mi obesidad es mi problema, mi rollo en el trabajo es mi problema. Pero en el momento que tú empiezas a hablar de una manera constructiva, no siendo un paño de lágrimas, te das cuenta que hay mucha gente con los mismos problemas que tú o quizás en la misma categoría, pero hasta peores. Ujú. Entonces, esta parte, este módulo, que es el tercer módulo del programa, te lleva a encontrar o a definir cuál es la culpa que tú sientes, de identificar la diferencia entre la culpa y la vergüenza y a desarrollar un manifiesto de quién eres, donde tú pones, es como una acta como una independencia de un país, que dice, somos una nación que queremos esto, valoramos esto y vamos a seguir estas reglas. De la misma manera, tú te manifiestas contigo y con otros. Ujú. Porque este programa solo funciona, no diría que solo, pero yo diría que en un 90 y tantos % de los casos funciona porque el individuo se compromete con el grupo y el grupo se compromete con el individuo. Pero, a ver, explícame, es que no me acaba de quedar claro qué es la definición propia. ¿Qué es la definición propia de tu problema? La definición De propia ti de como qué. persona, Ajá. de quién eres, qué quieres, qué buscas, a dónde vas, O sea, hacerte, cuál es tu ética, cuáles son tus creencias. Esa es tu definición propia. entonces Es ponerlo en un manifiesto, ajá. ¿ok? Donde te quede claro, donde tú puedas revisar y sea un punto de referencia para ti. Entonces, otra parte importante es tu autoconocimiento. ¿Qué Exacto. quieres? ¿Para dónde vas? ¿Cuáles son tus Que son temas metas? sencillos que mucha tus gente no tiene tiempo de fortalezas? revisar. Sí, que simplemente es como dices tú, ponerlo de manifiesto, escribirlo, aterrizarlo. Aparte, cuando uno escribe, hay una conexión también Sí. con el cerebro que te ayuda a aterrizarlo. Entonces, por eso no es nada más tener las ideas o tener el cambio o tener el conocimiento, sino es aterrizarlo. También hablas dentro del libro de las Ujú. trampas de la felicidad del tema de la libertad. Ah, la libertad es cuando tú te das cuenta de todo esto y ahora ya tomas la decisión. Esto viene en el cuarto módulo, si no me equivoco, es el segundo día del programa. Ujú. Entonces acá ya empezamos a entrar en trabajar. El primer día fue para Pero la ver tu libertad, realidad, ajá, ¿pero a qué te refieres con libertad? la libertad de elegir, la libertad de saber qué es lo que tú quieres, la libertad de saber, de empezar a ver cómo funcionas, la libertad de empezar a manejar tus emociones, qué son, para qué sirven, digamos, las uso para mi beneficio. Entonces, hacerte responsable desde tu libertad de un poquito del conocimiento, el reconocimiento de tus emociones, de tus Es que acciones. no es solamente manejado en el tema psicológico, tú lo estás viendo de un punto de vista de mucha psicología. Acá ya empieza a entrar un poco la fisiología de la persona, ¿no? Ujú. Que empiezan a conocer más su interior, cómo funcionan, que eso tiene que ver también con el cómo decides Ajá. digamos, tu cuadro de enfoque y decisión. Ok. Bueno, ahorita regresando del corte, Ya. vayan por lápiz y papel porque les voy a dar toda la información del curso de Eduardo Macé de las 9 transformaciones en las cuales está inspirado el libro de las trampas de la felicidad para que profundicen en cada uno de estos puntos y nos comprometamos a hacer un cambio profundo y total para vivir a través de la ciencia del bienestar, En bienestar integral. en bienestar integral. Regresamos con Eduardo Macé, Hoy Cambia Tu Vida. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia Tu Vida y estamos hablando de las famosas trampas de la felicidad. Ya son famosos. Son famosas porque estamos incurriendo continuamente en esas trampas. Y a ver, les voy a dar los datos de un taller espectacular que imparte Eduardo Macé, que se llama Las 9 Transformaciones Elite. Fíjense, va a aparecer en pantalla, pero les voy a dar toda la información. Es el próximo viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de
noviembre, ¿ok? Son los 3 días de 9 de la mañana a 8 de la noche. Es en Polanco, en La Fontaine 78, Colonia Polanco, en los teléfonos 5280-2028. ¿Es celular o es teléfono de oficina? Oficina. Ah, ok. Entonces es 5280-2028 y también tienen toda la información en el correo, bueno, si quieren información, info@eduardomacé.com, en la página de Eduardo Macé, www.eduardomacé.com, evento Ciudad de México, o www.las9transformaciones.com. ¿Qué creen? Eduardo, para todas las personas que vayan de Hoy Cambia Tu Vida, que digan, voy de Hoy Cambia Tu Vida, nos va a dar un 30% de descuento en el curso. Ay, Solo para tu muchísimas programa. gracias, muchísimas gracias. Y aparte nos está regalando también el libro de las trampas de la felicidad. Sí. Gracias, Eduardo. Un placer. Bueno, lo importante de todo esto es que ustedes lo aterricen a su vida y que conozcan personas que ya vivieron el tener este conocimiento y cómo cambió su vida. Por eso le quiero dar la bienvenida a la Natalia. Alanis, bienvenida, Natalia. Hola, gracias. A ver, mujer, primero que nada, porque yo sé que leíste el libro, te tomaste el taller, ¿no? De 3 días, que es un Es fin una de semana. certificación, en realidad. Bueno, sí, más bien una certificación. 3 días intensivos con toda esta información. Se pasan rapidísimo. Yo lo sé porque yo estuve 6 meses contigo y se me pasó así. ¿Cómo era tu vida antes de esta información? Ujú. ¿Qué pasaba? Ok, bueno, ¿En yo- qué ocurrías? sí, yo estaba como en un hoyo negro. O sea, me sentía un poco aturdida de muchas cosas que me ocurrían en el momento, como no me sentía bien en el trabajo, no estaba logrando nada de lo que quería. En el asunto familiar, mis papás estaban a punto de separarse, lo cual me afectaba mucho porque yo soy hija única, entonces me sentía un poco inestable en ese sentido. Y, y aparte, en un asunto personal con mi pareja, que no estábamos nada bien, y eso, no, o sea, sentía que todas mis relaciones estaban afectándose, estaba muy, muy inestable mi vida. Y pues por cosas curiosas, una amiga de mi mamá le habló de Eduardo. Ajá. Y así fue que llegamos con él. Y pues bueno, al principio yo estaba muy, muy escéptica. Yo también venía de varias enfermedades que no sabía por qué ocurrían. Me había enfermado del riñón muchas veces, después me dio parálisis facial, varias cosas que yo no entendía por qué estaban pasando y que yo iba acumulando como malestares, como si la vida me estuviera castigando y todo era terrible y a mí me pasaba lo peor. Ajá. Después, pues llegamos con Eduardo y al principio pues yo estaba muy, muy escéptica, muy renuente a todo lo que me decían que iba a pasar o estos consejos que me daba la gente. Yo ya decía, yo me hacía como la víctima. Y pues el primer día que estuve con Eduardo fue el día que me cayeron todos los 20. O sea, yo empecé a entender justo el lugar en donde estaba parada, mi situación real y a entender por qué me estaban pasando las cosas. Y fue así que empezó como el cambio en mí y lo pude notar, Ajá. justo. Y lo que yo recibí de parte de Eduardo, que para mí es muy valioso y que fue como lo que a mí me atrapó, fue que no me habló de cosas místicas ni nada, era ciencia. Y entonces yo entendí que justo, que si era ciencia no podía fallar. Y fue que empecé a creer. Ujú. Fíjate que estaba comentando puntos bien importantes. Se sentía víctima. Cuando eres víctima pierdes tu poder. Y algo bien importante, a pesar de tener resistencia, tomó la elección de abrirse al conocimiento Ujú. Sí, y es una manera de pudo, decirlo. encontrar herramientas que la ayudaron a salir de todo este tema. En esta certificación y con este conocimiento, ¿cuáles son, crees tú, Eduardo, las herramientas como más valiosas? Yo sé que hay muchísimas, pero que nos pudieras compartir algunas que empiezan como a generar ese cambio. Mira, yo creo que una de las principales, que es la causa de muchos de los problemas que la gente tiene, que la gente sufre, es el conocer tu fisiología, ¿no? Yo digo y sostengo que no puedes respetar lo que no conoces. Entonces, mucho de lo que nos aflige, que tiene un impacto directo en cómo nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones, en cómo reaccionamos a los estímulos externos, es el cómo nos alimentamos o lo mal que nos alimentamos, lo mal que descansamos, lo mal que interpretamos las cosas.
lo mal que practicamos, la falta de actividad física, las malas conexiones sociales que tenemos, la falta de pasión o fluidez en lo que hacemos. Y ese es un cúmulo de cosas. Lo que me fascina de este programa, de estas transformaciones, es que precisamente las vamos dando una a una de una manera muy metódica, muy pausada, ¿no? Es como un rompecabezas. Tienes que tener un orden para armarlo y tienes que entender que esto tiene una ley. Entiendes la ley, la respetas es el conocimiento y es aplicarlos y es irlo sintiendo, porque esta certificación de alguna manera es el principio y no es un programa que te cambia la vida, es el principio de un estilo de vida. Porque una de las cosas que entiendes en el programa es que estamos viviendo cada vez más años, ¿ok? Y la pregunta o el punto es, ¿qué calidad de vida es la que quieres tener? Pero sabes que acabas de decir algo que me parece fundamental y bien importante, y tú me lo comentarás ahorita también. Es un estilo de vida. O sea, para Sí. que las cosas funcionen, qué mejor que utilizar la ciencia del bienestar para tener un estilo de vida Eso que es. te funcione en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual, porque pues somos seres integrales. Sí. Entonces no es de que ya me tomé la pastillita para bajar de peso, ya me tomé el no sé qué pero para no solo inflamar. eso, sino que el programa te da un network de apoyo constante donde ya no estás sola. Porque cuando tú empiezas a cambiar, ¿no? Y regresas y sales de esto, sales a vivir tu cambio, a empezar a practicarlo, vas a encontrar mucha oposición, te vas a sentir como un pez fuera del agua. Entonces lo que hace el programa se genera esta comunidad de gente que ya vive bienestar integral, que ya lo experimenta y que no se pone a predicarlo, sino se pone a través de la práctica y tú ves los resultados. Sí, y ya eres un ejemplo viviente. Por que ejemplo, lo- sí, en el caso de ella, ¿por qué no les cuentas Sí, tú qué a ver. ocurrió contigo, tu ¿Qué familia? pasó Porque eso contigo? Cuéntanos. Ahora sí Pues, la parte Sí, bonita. claro. Pues gracias a Eduardo, mis papás no se separan. Es que yo sí lo digo. Gracias a ti. Ay, gracias, Eduardo. Y que tú elegiste Claro, y ir que y yo la elegí. resistencia Por y supuesto. estudiar y bajar tu Y conocimiento. mi familia también, ¿no? Sí, Lo porque el decidimos. poder está en ti. Él es una herramienta, Nada más. ¿no? Sí, exacto. Y gracias a todas estas decisiones, mis papás, que también decidieron ir, están juntos y solucionaron, entendieron la importancia del diálogo. Yo entendí la importancia del diálogo, que también lo vi en ellos, lo practico y lo practico con mi jefe, que era con el que no encontraba conexión en ningún sentido. Ahora tengo la oportunidad de dialogar con él, de recibir críticas constructivas y asimilarlas. Y eso para mí fue de los cambios más notorios. Wow. Y déjame decir una cosita, ¿eh? Siendo millennial, porque tú tienes que edad, 26. 26, siendo millennial, encontró establecer esa comunicación con su jefe, que es un tipo de creo que de 50 y tantos Ujú, años, ¿verdad? ujú. Que eso es muy importante. Wow. Y por ejemplo, ya como para despedir el bloque, ¿qué herramienta ha sido? Sé que te dan muchas, pero así que quisieras compartir la que más te funcionó. La más importante creo que es generar estrategias para la vida. O sea, Ah, que sí. con toda la información podamos generar estrategias para nuestra vida y aplicarlas, por supuesto. Sabes que esto que me dicen me encanta, ahorita lo vamos a seguir platicando regresando, porque estrategias para la vida es todos los días estar creando, estarte informando, estar conociendo y estar utilizando la información de la ciencia del bienestar integral. Muchas gracias, Gracias. por compartir. Nosotros regresamos con Eduardo a nuestro plan de acción y estamos con las trampas de la felicidad. Regresamos. No oigas tu voz en la cabeza. Cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Ahí Cambia Tu Vida y estamos hablando con Eduardo Macé, máster especialista en la ciencia del bienestar, de las trampas de la felicidad. Y les voy a volver a dar todos los datos de tu certificación que viene ya el próximo 25, 26 y 27 de noviembre. Aquí les voy a dar los datos. Miren, va a ser en Polanco, es de 9 de la mañana a 8 de la noche, es en La Fontaine 78. Polanco está súper céntrico. Teléfono 5280
2028 y está apareciendo también donde pueden pedir informes. Lo que me gusta de esta certificación es que te ayuda a vivir con un estilo de vida que funcione para ti. Sí. O sea, no es traje a la medida. Y vamos a trabajar en la autoestima, en tu nivel de energía, en cómo superar obstáculos. Vas a enseñarles a cómo manejar las emociones y realmente a despertar el potencial que todos tenemos, pero desde la ciencia Sí, del bienestar integral. es correcto. ¿No, Eduardo? Entonces, y recuerden que si van del programa de Cambia tu Vida, nos está haciendo Eduardo un 30% de descuento. Especial. Especial. Llamen ya porque de verdad que es cupo limitado. Eduardo, a ver, plan de acción. Ajá. A ver. Mira, al final, las 9 transformaciones dentro del programa te muestran la metodología y qué hacer. Pero el plan de acción general que envuelve estas 9 transformaciones es el siguiente, son 6. Ajá. Son 6 pasos que provoca que esto no solo lo adoptes, sino lo llegue a funcionar. ¿No? Ajá. El primero es Realidad. tu realidad, es entender dónde estás. Si hablamos de la salud, ¿dónde está tu salud? Si hablamos de tu relación, ¿dónde está tu relación? Si hablamos de tu psicología, ¿dónde está esa psicología? ¿No? Luego tú vas a desear, o sea, pero acá, ya para cuando estamos empezando a aplicar esto, tu deseo no es, no quiero más lo que tengo, sino es a ver qué más viene, qué puedo hacer para mejorar, para buscar bienestar. Luego tú declaras, porque esto es un trabajo en grupo. Ujú. ¿No? Tú estás comprometiéndote con un grupo de gente que se compromete contigo y ahí, en ese momento, tu chance de incrementar, tu chance de lograr lo que te propones se incrementa en un 80%. Cuando buscas algo solo, apostándole a la autodisciplina, estás en un 17%. Por eso es que mucha gente no llega. Cae. Entonces aquí es como una red de apoyo en donde todos se comprometen y ya Sí. te comprometes con tanta gente, pues ya como que estás más motivado para hacerlo. Exacto, ¿no? Y lo padre de esto también es que tú empiezas a ver los resultados en los demás. Entonces no es que te lo dice el mentor, es que lo empiezas a ver en ti y en los demás. Luego de eso va el compromiso. Lo declaro, yo voy a hacer esto y ahora me comprometo a lograrlo. Yo creo que sin compromiso y disciplina no logras nada en la vida. Ah, Compromiso sí. y disciplina, y estaba platicando con Eduardo ahorita en el corte, que si quieren tener una vida extraordinaria, tienen que hacer cosas extraordinarias y tienen que comprometerse y retarse y darse cuenta de que las cosas no son, las cosas que valen la pena, como comentabas, Eduardo, hay que cultivarlas. Y hay que Sí. regarlas y hay que dejar que la planta crezca. Exacto, pero que tengan cuidado con ese, porque nos llenan de clichés, ¿no? Nos llenan de frases bonitas. Al día del día es, mira, vivir en bienestar no es vivir de una manera extraordinaria, es lo que debería ser vivir normal. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo enfermo, ¿no? A estar en mal de salud, con relaciones carentes, insatisfechos en el Que se trabajo, vuelve normalidad. que no se vuelve normal. Entonces, reclamar tu naturaleza, reclamar tu derecho a vivir en bienestar, es creo que un derecho básico de cualquier ser humano. Totalmente. Entonces, cuando tú ya te comprometes con ese grupo y empiezas y tienes esa fuerza, ese network de apoyo, empiezas a probar. Y a través de probar, ¿no? Trial and error. Lo pruebo y me equivoco, pero lo vuelvo a hacer. La cosa es no dejo. Empiezo a adoptar. Esto se llama el hexágono de adopción al cambio de comportamiento. Y es algo que funciona. ¿Por qué? Porque estás con conocimiento empezando algo que deseas para tu bienestar, declarándolo, aceptándolo, comprometiéndote con un grupo Ujú, y lo pones a prueba. ujú. Y eventualmente esto lo vas adaptando a tu medida, pero lo empiezas a adoptar. Entonces es una fusión entre ese conocimiento que adquieres, esa conciencia y esa experiencia que lleva a que tú adoptes estas prácticas y ya no aceptes nada menos. Y logras un cambio, logras una mejora. Y les digo una cosa, el cambio nunca termina. Elevas tu nivel. Es como el atleta que corres. Yo ya puedo correr 10 kilómetros, bueno, ahora quiero 15, después voy por 30, luego voy a ir por 42, luego me echo un Ironman, ¿no? Entonces, Mandela decía, cuando llegas a la montaña que piensas que es la más alta, verás que hay otras más altas. Ujú. Es igual, cuando tú te elevas tu nivel de bienestar, dices, ahora quiero más. Pero ya ves cómo esto empieza a cambiar. Entonces, si soy una persona que vive en bienestar, tiendo a vivir en congruencia. Y la congruencia es mágica, porque ya hay cosas que yo voy a darme primero, ¿ok? Y por ende voy a dárselo a los demás. Entonces no voy a aceptar nada menos que eso.
ya puedo reclamar con conciencia de causa, decir, oye, si yo te doy esto, quiero que me des lo mismo. No estar esperando, dame tú para darte yo. Y toda esta información, todo este conocimiento de la ciencia del bienestar Sí. que está en tu libro Las trampas de la felicidad y en esta certificación, yo creo que para mí Ujú. algo que es valiosísimo es las herramientas que te da para enfrentar los retos de tu vida Sí, si adoptas, hablando de adopción, y si haces tuyo este estilo de vida. sí. ¿No? Y es mucho más fácil. Créanme que solos esto no lo pueden hacer, es muy difícil porque por eso es la realidad panorámica, hay tanta influencia en el exterior, ¿no? Y la sociedad, lamentablemente, mira, una prueba de que la sociedad no está bien en México es que 76% de la población adulta tiene sobrepeso. Exacto. Algo no está bien y Algo eso no ya está ya es epidémico, Sí, sí, ya sí. no es aislado. Sí, sí, sí. En una conferencia la otra vez de 2000 personas pregunté que levantaran la mano a aquellos que conocían gente que sufriera o padeciera de diabetes y era el 60-70% del salón. Y eso se repite en cada conferencia que doy. Y todo depende de Da tus miedo. Sí, y todo depende de tus elecciones. Entonces, repitiendo Sí. y dejando súper claro, Superclaro. lo que hemos estado hablando es que primero hay que ver la realidad, luego viene la parte del El deseo, deseo. luego lo declaras y lo declaras ante un grupo Ante- para Exacto, comprometerte, al grupo con el que llevas la transformación, ¿no? La certificación. luego te comprometes, Ujú, porque hay que declarar y comprometerte, exacto. Hay luego lo pones prueba y error, Sí, y luego ya lo adoptas lo adoptas, sí, con la práctica. con la práctica. Y todo esto, el objetivo es ese, buscar adoptar un estilo de vida, pero acuérdense que las cosas que valen la pena Y otra cosa que es importante requieren de disciplina y Una cosa que es compromiso. importante mencionar y que tengan todos presente es que cualquier cambio va a ser doloroso. Sea un cambio personal o empresarial, va a ser doloroso. Y el cerebro no quiere dolor. El cerebro, para el cerebro, el dolor es una amenaza y va a hacer todo lo que pueda para evitar esa amenaza, porque es tu instinto reptiliano de sobrevivencia. ¿Ok? Aunque ese cambio represente un premio, pero es un premio a través de un dolor. Sí, siempre hay una resistencia ahí. Exacto. Entonces, en la ciencia eso se ve como que es como la naturaleza reptiliana provoca que nos alejemos de eso. Y es muy cómodo sentarme, que me traigan las cosas, consumir. Pero si das esa barrera, si pasas esa barrera, es increíble. Fíjense ustedes, por ejemplo, si quieren hacer ejercicio y están cómodos en su casa, a gusto, leyendo, sin hacer nada. Pero si de repente dicen 1, 2, 3, me voy al bosque, 1, 2, 3, me voy a la banda y pasan esa barrera, Mole. luego es una satisfacción espectacular y ya empiezas Ya cuando el te camino. enganchas, ya Sí, estás en otro. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces es parte del compromiso que tenemos que tener para adoptar esta ciencia del bienestar y vayan a la certificación de Eduardo Macé, lean el libro, que bueno, yo les voy a regalar uno que me está dando Eduardo para regalarles, varios libros en redes sociales, pero también ya está a la venta. Y para finalizar, Eduardo, quiero que me digas, tú que eres una persona tan exitosa, alguna herramienta tuya personal que te haya generado pues parte, aunque es un constructo, pero un camino hacia el bienestar, el éxito, etcétera. Una herramienta personal es que yo platico mucho conmigo mismo. Es una práctica, inclusive en el programa se llama Platícate, o en Sudamérica sería Háblate, que es el invitarte a que tú dialogues contigo mismo. Es lo que hacen los niños cuando son chiquitos, ¿no? Que hablan, tienen su amigo imaginario. Esa es sabiduría infantil, que lo criticamos mucho. Y hoy en día tampoco es que sea tan difícil porque con que te pongas el audífono y que salgas a caminar y estás hablando contigo, la gente ni se da cuenta, pero se producen muchos cambios y entiendes muchas cosas Sí. cuando estás en ese proceso. Porque tienes esa introspección. Yo te quiero felicitar por tus libros, porque tienes 3, por tus certificaciones, por tus cursos, por dedicarte a esto y por compartirlo y hacer que tantas personas vivan a través de el bienestar Gracias. integral. Yo felicitarte por tan maravilloso espacio que has generado. Gracias, 4 Eduardo. años, 4 años. Y nos vemos próximamente, ¿eh? Vamos. Y a mi público, ¿qué les digo? Que la verdad lo que realmente vale la pena requiere de un esfuerzo, compromiso y disciplina. Nunca dejen de tomar esas elecciones que construyen
una gran y exitosa vida. ¿Saben por qué? Porque tienen la capacidad, porque todo es posible y sobre todo porque se lo merecen. Nos vemos próximamente.